Saludos cordiales, apreciado docente. En cuanto a la tarea de aprendizaje autónomo de la unidad 3 de la materia de Derecho Civil 3, tenemos es sobre el tema relacionado a las donaciones, sus formas y clasificación en el derecho ecuatoriano. La donación es un acto jurídico por el cual una persona donante transfiere gratuitamente una parte de sus bienes a otra con la aceptación de esto. En el Código Civil ecuatoriano define la donación entre vivos como un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra que la acepta. Jurídicamente es un acto unilateral, es decir, no crea obligaciones recíprocas que genera en cambio un enriquecimiento sin contraprestación. Su regulación se encuentra en el libro cuarto del Código Civil. A continuación se analizan las formalidades requeridas para su validez y las distintas clases de donación reconocidas por la ley y la doctrina jurídica, aportando ejemplos específicos de cada una. Requisitos formales de la donación. Las donaciones deben cumplir ciertas formalidades para ser válidas. Por regla general, la donación entre vivos no exige una forma determinada, pero la ley impone requisitos especiales según el bien transmitido y su cuantía. Por ejemplo, la donación de bienes inmuebles requiere escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. Además, toda donación entre vivos no inscrita tiene efecto máximo hasta $800 y es nula en exceso. Asimismo, el donatario debe aceptar la donación, lo cual debe notificarse al donar. Hasta la aceptación formal, el donante puede revocar la promesa de donación. En el caso de donaciones en vida, la aceptación convierte el acto en irrevocable. Por ello, las formalidades, la pública, inscripción o insinuación ante notario busca dar publicidad y proteger a terceros, deudores y acreedores de la masa patrimonial del donante. En cuanto a la clasificación, tenemos intervivos y mortis causa. Según el momento de efectos, las donaciones se dividen entre vivos y por causa de muerte. Las donaciones entre vivos son irrevocables desde la aceptación del donatario. En cambio, la donación por causa de muerte, también llamada donación revocable, es aquella que el donante reserva para su muerte. De manera que solo se perfecciona al fallecer y hasta entonces es revocable a voluntad del donante. En definitiva, la donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable y la donación entre vivos lo mismo que donación irrevocable. Para ejemplarizar, sería un ejemplo: un padre transfiere hoy por escritura pública una casa a su hija, sin gravámenes ni condiciones. La donación opera inmediatamente y es irrevocable. Este es un ejemplo de, de la donación entre vivos. Esto se da, salvo si o sea, la salvedad sería que se incumpla el incumplimiento de cargos, se dé según la causa o motivo de la donación. Dentro de las donaciones entre vivos, el Código Civil las clasifica de acuerdo con la causa que las motiva. Donación pura y simple es la que em, se da de manera libre y gratuita sin contraprestación. El donante no impone ninguna carga al donatario más allá del desprendimiento de su propio patrimonio. Por ejemplo, María dona una bicicleta a su sobrino por afecto, sin condición ni pago alguno. Donación onerosa es aquella que se impone obligaciones adicionales al donatario o al propio bien donado. El código refiere a donaciones con causa onerosa cuando el donante exige un fin específico, por ejemplo, educación, dote o matrimonio, y exige formalidades especiales. También se considera onerosa la que impone el donatario y gravamen pecuniario como parte de una deuda del donante. Por ejemplo, un abuelo dona un terreno a su nieto con la carga de que éste pague una pensión anual a la nieta menor.
En este caso, la transferencia se establece por escritura pública, expresando la causa y no se considera gratuita. En cuanto a la donación remuneratoria, tenemos que es una donación que pues, recompensa servicios prestados del donatario en beneficio del donante, cuando no existía obligación legal de pagar. El código define explícitamente este tipo. Se entenderá por donaciones remuneratorias las que expresamente se hicieran en remuneración de servicios específicos, siempre de que estos sean de los que suelen pagarse. Si la escritura no especifica que es remuneratoria, la donación se presume gratuita. Las donaciones remuneratorias están limitadas al valor del servicio, solo la parte que equivalga al valor justo queda irrevocada. Por ejemplo, un anciano enfermo dona a un médico la mitad de su finca en reconocimiento por los años de atención desinteresada al paciente. Tratándose de un servicio con valor común, la donación se califica como remuneratoria. Además de estas, la doctrina identifica otras modalidades: donación con cargo, donación condicionada. En, en la práctica ecuatoriana, al no imponerse condición cierta o plazos, estas figuras solo surten efectos si se estipulan por escrito. Y en este caso, de bienes raíces, además, escritura pública. Y la clasificación según el alcance, universal o singular. La donación a título universal, cuando se dona la totalidad del patrimonio o una cuota general de este, equivalente a instituir un heredero. El código exige que en estos casos, inscripción más un inventario solemne de bienes. En este tipo se asemeja a una institución de heredero. Por ejemplo, un testador dispone en vida a donar todos sus bienes a un amigo. Si la entrega ya se realizó, el amigo quedaría como heredero universal. Donación a título singular se refiere a bienes determinados, una cosa o un conjunto específico. Por ejemplo, eh, una madre dona a su hijo una casa de valor X y un vehículo de valor Y como parte de su herencia anticipada. Sería una donación a título singular. Donaciones especiales en derecho ecuatoriano contempla además donaciones con finalidad especial. Por ejemplo, la dote o donación por causa de matrimonio se regula con normas propias en los artículos del 208 al 212 del Código Civil. Son aquellas otorgadas en consideración al matrimonio, ya sea por uno de los esposos al otro o por un tercero a alguno de ellos. Aunque formalmente se consideran donaciones de presente, su causa matrimonial exige que conste en escritura pública o confesión de tercero. En cuanto a la conclusión a la que he llegado en cuanto al trabajo, la donación es una figura de extrema generosidad, pero su complejidad jurídica exige analizar su forma y tipos con detalle. En Ecuador, la ley distingue múltiples modalidades: la donación entre vivos versus mortis causa, puras versus onerosas o remuneratorias, condiciones o con gravámenes, a título universal o singular. Cada forma conlleva efectos legales particulares: revocabilidad, formalidades, limitaciones, acreedores, etcétera, que deben observarse escrupulosamente. El estudio de las fuentes, como el Código Civil y doctrina como Ramírez, permite comprender estos matices y aplicarlos a casos concretos. En definitiva, la donación válida exige cumplir los requisitos de forma establecidos y entender bien la clase de donación de que se trate, de modo que el acto refleje fielmente la voluntad del donante dentro del marco jurídico ecuatoriano. Bueno, muchas gracias y un saludo cordial nuevamente.